Muy bien, bienvenidos otra vez a la teórica de cirugía. El tema del día de hoy es introducción a la implantología. Ustedes saben muy bien que nuestra carrera, nuestra profesión, se divide en muchas especialidades. Y entre una de las especialidades que ustedes van a ver hoy día, van a ver una introducción, es la implantología. Es una de las especialidades que ha ido creciendo y desarrollándose en el transcurso de los años, donde consiste prácticamente esta especialidad en lo que es sustitución del tejido dentario, pero a nivel intraóseo. Es decir, que nosotros introducimos un elemento inerte dentro del hueso, esperamos a que ese elemento se cohesione o se adhiera o se anquilose, valga los términos, al tejido óseo para tener una base o un sustento para luego hacer una conexión y colocar coronas o la rehabilitación que sea necesaria. En resumen es ese. Entonces, esta especialidad se maneja mucho a nivel de los tejidos duros, que es el hueso, y a nivel de los tejidos blandos, que es el tejido gingival. En el advenimiento de la tecnología que ahora hay, que está llegando inclusive a Bolivia, ustedes van a poder observar que ya la implantología no solo se está quedando en ese aspecto, es decir, solamente manejo de tejidos duros y blandos, sino que también se está manejando ahora, se está manejando ya en la regeneración de estos tejidos duros. ¿Ya? Entonces, eso es para hablarles un poquito de la implantología a grosso modo, pero veamos cómo fue el desarrollo de esta especialidad. Y ustedes saben que antiguamente el hombre siempre ha tratado de sustituir las piezas dentarias perdidas. Cabe decir que, por ejemplo, en la época antigua, en el siglo IV, se ha visto realizaciones de puentes, como ustedes pueden observar, en base a metales, como el oro puede ser, en los egipcios, por ejemplo, como alambres, también en base a oro, tratando de sustituir la pieza dentaria faltante, ¿verdad? Fíjense aquí, un dato curioso en esta imagen, donde nosotros vamos a poder observar la pérdida de hueso. Entonces, trataban de sustituir, pero no estaban de todo conscientes de la biocompatibilidad que tenía que haber al sustituir este elemento o estos dientes que nos faltaban, ¿no? En la Edad Media ya surgimos nosotros como profesión, los odontólogos. Sabían ustedes que surgimos de los barberos, ¿verdad? Que eran los primeros que hacían las extracciones de las piezas dentarias. Y por lo tanto, estos han sido los primeros que han sido los mutilantes, digamos, o que han sido los que han extraído las piezas dentarias en la época media. En la época moderna ya se ha ido teniendo una idea, cerca de 1640, 1871, sobre la colocación de implantes, ¿ya? Pero no se tenía todavía una idea cabal de lo que era la biocompatibilidad o la osteointegración, que vamos a ver más adelante. Y trataban de colocar implantes dentarios en base a oro, como les iba diciendo, pero en alvéolos que recién habían sido extraídos. Trataban de anclarlos en esos alvéolos y tratar de que se queden y resistan ahí el mayor tiempo posible, ¿no? Pero ya había una idea, dense cuenta. En la época contemporánea, entonces, con el advenimiento de más tecnología en esa época, los consultorios se fueron modernizando. Y al modernizarse, ya aparecieron normas de limpieza y esterilidad y, ya conceptos de biocompatibilidad. ¿Ya? Entonces, ya se estaba gestando lo que es la cirugía que ahora en día la conocemos, ¿verdad? Ya había un periodo de curación de 3 meses, ya donde se decía que si se hacía una herida en la cavidad bucal, se tenía que esperar por lo menos unos 3 meses a que esta herida cicatrice bien y no provoque ningún malestar. Había normas sanitarias de limpieza, de esterilidad, que ahora está muy de moda, y de la biocompatibilidad. Se tenía que buscar algún material que no interfiera en la cicatrización de la cavidad bucal. Entonces ya era un poco todo lo que estábamos viendo en esta época. Y ahora, en la actualidad, llamo actualidad desde 1913, donde generalmente se crean dos escuelas.
una escuela que la van a denominar la superióstica de Dahl y la intraosa de Strock. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de superióstica? Quiere decir que ellos trataban de rehabilitar al paciente colocando elementos que se podían atornillar sobre el hueso, no dentro del hueso. Por eso es superióstica. Entonces era como si estuvieran agarrando una madera, pongan la analogía por favor, sobre otra madera y lo clavaban, ¿verdad? Entonces, o lo atornillaban. Entonces, ese era su concepto. Fabricaban, la superióstica, fabricaban aditamentos especiales como mallas o algunos elementos y hacían que se adapte al maxilar superior o al maxilar inferior y lo atornillaban a los mismos. Tampoco tenían una idea cabal de lo que era la osseointegración. La intraósea, en cambio, trataban de clavar estos elementos dentro del hueso. Entonces, estas dos escuelas ya estaban arrancando sobre la implantología y, por ejemplo, el doctor Florestan Aguilar es uno de los primeros en los cuales nos indica que se trató de poner un implante aloplástico, es decir, un implante presumiblemente biocompatible al paciente en 1914. Pero fue en 1952 doctores donde estos dos caballeros, Brånemark y Albertsson, y su equipo de trabajo fueron los que descubrieron lo que es la osseointegración. ¿Y cómo lo descubrieron estos caballeros? Descubrieron, ellos son médicos, y cuando ellos estaban haciendo un estudio de la circulación periférica, sobre todo sanguínea, ellos introducían cámaras de titanio dentro de los huesos de los conejos. Estas cámaras de titanio, entonces esperaban, al introducirlos, los introducían, los anclaban bien en el tejido óseo y pasado un tiempo, a los 4 meses o más tiempo, cuando terminaban de hacer el estudio, ellos tenían que volver a obtener esas cámaras de titanio. Y al tratar de sacar de los conejos esas cámaras de titanio, observaron una cosa muy curiosa. Observaron que ese titanio, esas cámaras, quedaban muy, pero muy adheridas al tejido óseo e inclusive estaríamos hablando de los primeros conceptos de osseointegración. Es decir, que el hueso era totalmente biocompatible hacia el titanio. Pero fue hasta 1965, fíjense, que desde 1952 que descubrieron estos médicos lo que es la osseointegración, hasta 1965 hicieron usos clínicos y en 1971 recién se empezó a comercializar. Es decir, que los implantes como comercialización hacia los pacientes recién se pudieron sacar al mercado en 1971. Los estudios fueron intensos desde el 52 hasta el 65 más o menos y fueron estos primeros caballeros que descubrieron ese tipo. Pero yendo un poquito más a la historia de los implantes, entonces vemos que, por ejemplo, la Curtuya Maya había hecho un retratamiento se ve un tratamiento, fíjense, de 3 incisivos con conchas o valvas de concha, como se dice, que se considera como el primer material aloplástico o biocompatible en el ser humano. Fíjense acá, han tratado de simular un material aloplástico, y esto hablamos de aloplástico biocompatible, y al hablar de biocompatibilidad estamos hablando de injertos. Entonces, están hablando de ese sentido para que nosotros podamos determinar cómo eran en la antigüedad estos implantes. En el Renacimiento, por ejemplo, en el siglo XVI, se encuentra en el Museo de Louvre, en la Biblioteca de Artes Decorativas, un cuadro que dice Edentarius Sacamuelas o Implantarius, implantólogo, donde indica las funciones de los dentistas. Pierre Fauchard, que ustedes ya han escuchado hablar, también hablaba de los tratados de los reimplantes sobre piezas abulsionadas. Es decir, y está también esos estudios en la actualidad, donde se está hablando de reimplantes, donde en algunas ocasiones, por ejemplo, la aplicabilidad de estos conceptos que ya nos daba Pierre Fauchard es que, por ejemplo, si ustedes tienen un primero o segundo molar que no está en las condiciones, en la actualidad se saca la pieza, se acondiciona el lecho quirúrgico, el alvéolo, y se extrae un tercer molar y se lo reimplanta en el segundo molar.
Y hay estudios y tratamientos en Bolivia con grandes éxitos. Por lo tanto, es un tratamiento que sí puede servir. En el Renacimiento se ve que John Inter escribe su obra de Natural History de Human Teeth, donde relata numerosas experiencias también de trasplantes sobre animales, ¿ya? Y se volvió, esto quería indicarles de que este es el primer investigador que logra transportar un diente vital con vitalidad pulpar, como ustedes pueden observar, en la cresta de un gallo. También se hizo estudios del doctor Neme, aquí en La Paz, sobre este concepto y también logró reproducir esta investigación. Entonces se puede mantener una pieza dentaria vital en una cresta de gallo, dándole las condiciones que el organismo, o simulando las condiciones que el organismo humano puede dar con la cresta de gallo. Y hablando un poquito, ya rememorando, y hablando de los sistemas superiósticos, esto es lo que decíamos de Dahl, fíjense, en 1941, donde nos indicaba que se creaba aditamentos de los cuales, doctores, lo atornillaban, eso se adaptaba exactamente al maxilar, tanto superior o inferior, y tenían elementos como estos para poder rehabilitar y colocar algún tipo de prótesis o alguna pieza dentaria faltante. Llamamos superiósticos porque van sobre el hueso, fíjense, adaptado al hueso y atornillado. Aquí no había, en esta escuela, no había el concepto de osseointegración. Por eso ellos trataban de colocar algún elemento extra, como unas mallas o estas confecciones, para que se retenga y puedan rehabilitar al paciente. Entonces consistía en abrir todo el maxilar, muy traumática la cirugía, abrir todo al paciente, adaptar estas placas y luego colocar atornillarlo y dejarlo fijo ahí. No había osseointegración, por lo tanto, estas placas o estos aditamentos llevaban al fracaso, al consecuente fracaso con el tiempo. Los intraóseos o también los transmandibulares, como ustedes pueden observar, fíjense, consistía en pasar a través del hueso. Y fíjense, también se fabricaba aditamentos en los cuales traspasaban el hueso de vestibular a lingual, de incisal hasta oclusal y hasta yendo a la base del tejido óseo del cuerpo de mandibular y fijándolos con tornillos para que puedan tener un cierto tipo de retención y por lo tanto poderlos rehabilitar al paciente. Traspasaban el hueso en estos casos. Está de más decirles que en esa época la cirugía era bastante cruenta, el posoperatorio debió ser muy, muy complicado y por lo tanto también conllevaba al fracaso del paciente. Fíjense, una mandíbula atrófica donde han hecho una transmandibular, donde pasaba desde arriba hasta abajo y ahí lo atornillaban como si fuera un tornillo y trataban de fijarlo ahí. No había biocompatibilidad, ni osseointegración. Por lo tanto, había siempre un rechazo de estos materiales o un aumento de la reabsorción del tejido óseo. Ustedes saben que cuando hay un estímulo prolongado a nivel del tejido óseo, el tejido óseo se defiende, pero al final, si es muy prolongado, muy crónico, el hueso tiende a la reabsorción. Eso es lo que sucede en la enfermedad periodontal, ¿verdad? Que el hueso del tejido que rodea al diente, entonces cuando tiene una agresión muy crónica, entonces el hueso se empieza a reabsorber y por ende va a tener movilidad dentaria y todo lo que ustedes ya conocen. Este es otro sistema endoóseo con láminas perforadas. Fíjense, son láminas fabricadas, estas laminitas fabricadas, donde se lo atornillaba al diente. Fíjense, se lo atornillaba, estas láminas se los atornillaba al hueso y se quedaban estáticos o fijos ahí. Les vuelvo a repetir, no había esos conceptos de integración y biocompatibilidad y por lo tanto siempre había una tendencia al fracaso de estas prótesis. Fíjense, aquí inclusive ya estaba rehabilitado. Fíjense acá, el concepto lo unían inclusive con dientes naturales. El concepto actual, por ejemplo, en implantología, dando un paréntesis, el concepto actual nos indica que queda prohibido unir puentes con dientes naturales y con implantes. O hacen un póntico de implante con implante o un póntico de diente con diente.
Jamás se puede hacer un póntico de diente como implante, porque el que va a perder va a ser el implante. ¿Por qué? Porque el diente tiene un ligamento periodontal, tiene un colchón que permite y absorbe las fuerzas de masticación. En cambio, el implante no lo tiene. Por lo tanto, el que pierde ahí es el implante. Se forma pericoronaritis y todos los conceptos que vamos a ver más adelante. En ese sentido, entonces, doctores, estaba evolucionando la escuela hasta que llegamos al sistema endoóseo en 1978, los primeros implantes atornillados dentro del hueso, fíjense, en los cuales no había los conceptos, acá no había los conceptos de oclusión. Si bien ya había los conceptos de la osseointegración acá en esta época, porque ya habíamos indicado que en 1978 ya estaban comercializándose, pero no había los conceptos de las cargas que podían recibir estos implantes, y fíjense que ya había una tendencia al fracaso también por excesiva carga que recibían los implantes. Le llamo carga a la fuerza de masticación que tienen las piezas dentarias o los implantes. Entonces, cuando cargaban los implantes muy prematuramente, era una reabsorción tremenda, una pericoronaritis de estos implantes. Siguen haciendo implantes en esas épocas, en 1973, por ejemplo, otro diseño de implantes donde ya estaban pensando en las espiras, fíjense, pero ponían estas esferas o estos huecos, se podría decir, porque ellos pensaban que colocaban el implante y estaban en lo correcto, lo clavaban, perdón, en el término, y estos implantes se llenaban de sangre aquí y se formaba tejido óseo y se anclaban. Entonces era un concepto valedero para la época y por lo tanto ya se estaba pensando las primeras espiras en los implantes. Y ya llegando ya aquí a en los sistemas endóseos del Freelite 2, ya más o menos por 1978, 1979, ya se da el concepto de las espiras, ¿ya? Y se da el concepto donde se coloca la colocación de implantes post-extracción, los primeros conceptos, ya. Es decir que los investigadores estaban diciendo, en esa época, ya estaban indicando que podían sacar la pieza dentaria y colocar el implante inmediatamente, totalmente valedero, y que tenían que tener estos implantes una superficie ya tratada. Y empiezan a dar ya diferentes dimensiones a los implantes, dimensiones estándar, para que ustedes puedan escoger entre esas diferentes dimensiones y colocar el que mejor podían al implante. Todo esto ya desde 1978, cuando estaban comercializando, esto ya era en base al titanio, doctores, en esta época. Vamos a hablar de aquí, de estas láminas perforadas que les decía, que no eran en base a titanio, por si acaso, eran acero inoxidable, entonces por eso había el fracaso. En cambio aquí ya en 1978 ya había el titanio y ya había los conceptos que vamos a ver más adelante. Y aquí los de Corebent en 1982-1986 ya son los que comercializan estos implantes que nos indica que va a estar recubierto por hidroxiapatita porque decían que esta hidroxiapatita estimulaba la osseointegración. Y fíjense, ya se ve las espiras y ya se ve el concepto de entornillado de los implantes. Entonces ya hay espiras acá, ya hay una superficie tratada y los diseños, por ejemplo, en espiral de Formingi y Chercheve nos muestran que ya tienen esa tendencia de espirales. Entonces estamos viendo la evolución de los implantes desde que se ha descubierto esos conceptos hasta en la actualidad. Y vemos que Brånemark son los que ha sido el que más ha avanzado en la investigación, porque ellos fueron los primeros en descubrir todo esto, y son los que han diseñado, perdonen la redundancia, el diseño final de los implantes, donde indica que tiene que tener una plataforma, tiene que tener un cuerpo en base a espirales y tiene que tener un anclaje a nivel apical. Y nos dan las referencias de los primeros implantes. ¿Qué quiere decir 375, 4 y 5? Nos quiere decir el grosor, que lo vamos a ver más adelante, el ancho del implante y también tiene que tener una longitud, que también nos hablaba de la longitud. Entonces, este caballero, Brånemark, nos da el concepto de osseointegración.
Y estos conceptos de osseointegración lo manejó desde 1969, donde nos indica, Brannemark nos indica, que la osseointegración es una conexión funcional, ojo, funcional y estructural directa entre hueso sano y una superficie del implante, pero que soporte carga, doctores. Es decir, que sea funcional. Si tienen alguna pregunta, por favor, me interrumpen y hacen la pregunta. Ese fue el primer concepto de lo que es osseointegración. Nos indicó que era una conexión funcional y estructural entre el hueso y el implante. Que este implante pueda soportar cargas, doctores. ¿Ya? En 1982 ya hubo una mejora con tanta investigación y bueno, sacaron otro concepto donde nos indicaron que es una conexión directa, estructural y funcional entre el hueso vivo y ordenado de una superficie del implante sometido a cargas y le aumentan esto, duradero en el tiempo. ¿Se dan cuenta? Similar al de aquí arriba, solamente que le han aumentado el concepto que tiene que ser duradero en el tiempo. Sark y Albrechtson, mucho más actualizados ya, en 1991, cambia el concepto y nos dice que es un proceso en el que se obtiene y mantiene una fijación rígida, clínicamente asintomática de materiales aloplásticos durante una carga funcional. Eso es lo que nos dice Sark, similar a lo que nos decía Brannemark, ¿ya? Y Schroeder y colaboradores en 1995, dando tantas vueltas, dice, para nosotros es solamente una anquilosis funcional. Lo resume todo este show de aquí arriba en una anquilosis funcional y es un concepto totalmente valedero, ¿verdad? Es una anquilosis funcional. Observando la imagen, fíjense cómo el hueso se empieza a anquilosar, valga el término, al implante y al titanio. Se empieza a unirse, se empieza a osseointegrar. Entonces, sabiendo nosotros un poquito el concepto de lo que es osseointegración y sabemos que es una unión entre el hueso sano y el implante que soporte cargas y que es duradero en el tiempo, entonces tenemos que dar un concepto de lo que es implantología en general. Y cuando hablamos del concepto de implantología en general, decimos que es una ciencia y disciplina que se dedica mediante procedimientos quirúrgicos y el uso de materiales aloplásticos a sustituir piezas dentarias perdidas, devolviendo la función y estética al paciente. Lo que íbamos indicando al principio de la clase, es decir, que nosotros devolvemos la porción radicular dentro del tejido óseo para luego nosotros rehabilitar la pieza dentaria mediante el uso de accesorios protéticos y colocación de la corona al final. Entonces, es la finalidad del el concepto de la implantología. Pero ojo, la implantología no se ha quedado ahí. Como les iba indicando, esta implantología se está moviendo bastante y se está moviendo mucho en lo que es las regeneraciones. ¿Pero qué es un implante dental? Un implante dental va a ser un producto que se encarga de sustituir artificialmente la raíz del diente perdido. ¿Ya? Donde generalmente tiene que ser de forma roscada, con espiras, ojo doctores, y fabricado de materiales biocompatibles. Ustedes ya saben cuál es el material biocompatible, el titanio. Donde no van a producir rechazo y va a permitir que se unan al hueso, que haya una osseointegración. Entonces, ese es un implante dental, un material, un producto sanitario que sustituye la porción radicular de la pieza dentaria y que con aditamentos protéticos, estos en la imagen, estos son aditamentos protéticos, son pilares, pueden haber UCLAs, pueden haber un sinfín de detalles que ustedes, los que decidan especializarse en esta área, lo van a ir conociendo bastante bien. ¿Qué partes tendrá entonces un implante? Un implante va a tener generalmente 3 partes. Uno que vamos a denominar módulo o cresta o plataforma, como ustedes quieran llamarla. Van a disculpar mi letra, siempre es un desastre, los que me conocen el año pasado. Plataforma, un cuerpo que va a ser generalmente roscado, fíjense, y un ápice que generalmente va a tener la forma del diente extraído, generalmente cónico, así. Así. Entonces tiene esas 3 partes, plataforma, un módulo de cresta, un cuerpo que generalmente es roscado y un ápice del diente. Entonces es muy similar a una pieza dentaria, a un diente. ¿Verdad? Es muy similar a un diente. Pero aparte de eso, doctores, este implante
va a tener un pilar, fíjense, un pilar, este implante va a tener un pilar que va a estar unido al implante mediante un tornillo, este tornillo, y en este pilar se va a encontrar la corona. Entonces, son todos esos aditamentos que va a tener tanto el implante individual como el implante con los aditamentos protésicos. El implante, el pilar, este pilar va a estar unido mediante un tornillo, ojo, un tornillo, y en el pilar se va a encontrar alojando, este pilar va a ser como el muñón, lo vamos a escribir como un muñón, cuando ustedes hacen prótesis fija, ¿no ve? Hacen un muñón, crean un muñón, entonces este es un muñón y por dentro la corona, que es la rehabilitación. Entonces, esas son las partes de un implante, no hay donde perderse. ¿De qué materiales están hechos? Los implantes. Van a estar hechos de titanio, van a estar, ¿qué forma van a tener? Va a tener una forma cilíndrica o cónica. En la actualidad se fabrican los dos, doctores. Cilíndrica o cónica. ¿Cuándo utilizamos cónica? Dirán ustedes. Generalmente esos implantes son para los post-extracción y las cilíndricas son para los tratamientos convencionales de implantes, cuando son implantes mediatos, o sea, cuando se rehabilita posterior. ¿Qué posición reciben? Son siempre intraóseos y sus superficies siempre son tratadas. Es decir, que hacen un previo tratamiento de la superficie de los implantes. No es liso, por si acaso. ¿Ya? Aquí está. ¿Qué textura va a tener o qué macrogeometría va a tener? La superficie tratada, ¿ya? Siempre va a ser tratada, o sea que va a tener, fíjense, rugosidades que vamos a ver más adelante y su forma cilíndrica o cónica que les iba indicando para que ustedes tengan una idea cabal de cómo son los implantes. ¿Qué tipos de superficie entonces tendrán los implantes? Antiguamente, cuando se estaba empezando a fabricar los implantes, se estaba utilizando los implantes con superficies lisas. O sea que no tenían ningún tratamiento, solamente eran bien pulidas. Son de aspecto pulido, de metálico, brillante, que solamente es un titanio comercialmente puro. Servía bastante bien, tenían una osseointegración. Pero los fabricantes, los investigadores, tuvieron una idea y dijeron, ¿por qué no hacemos un tratamiento de superficie? Y crearon las superficies rugosas. Y estas superficies rugosas vamos a tener de dos tipos, o se va a obtener estas superficies rugosas de dos tipos. Una por adición y otra por sustracción, doctores. ¿Qué quiere decir por adición? Es decir, que estas superficies rugosas se las va a obtener por adición cuando le añaden o le incrementan ciertos metales, ciertos elementos como la hidroxiapatita, en el cual lo hacen que lo bombardean a estos implantes y estos se adhieren de tal manera a la superficie del implante que se quedan adheridos ahí y provocan una superficie irregular y rugosa. Por adición, cuando bombardean y hacen que se adhiera un material extra a la superficie del implante. Y hablamos de sustracción cuando esta superficie del implante es sometida a sustancias que lo vuelven porosa. Ya cabe decir ácidos, más específicamente ácidos. Entonces, una superficie lisa, como pueden ver en la imagen, es esta. Una superficie lisa. Entonces nosotros vamos a conseguir superficies rugosas para aumentar, fíjense, se vuelve rugosa el implante, digo la superficie del implante, y se aumenta la superficie de adhesión o superficie de retención, se podría decir, ¿verdad? Entonces son mucho mejores estas superficies rugosas que ahora en la actualidad se está manejando en todos los tipos de implantes que tenemos. ¿Ya? Entonces, esta es la que se maneja. Por eso cuando ustedes agarren un implante y lo vean, van a ver que es una superficie de color mate. No es brillosa.
para nada brillosa. Es por eso, porque tiene tratamiento de superficie. Pero también tenemos los implantes con superficies modificadas que están todavía en estudio, donde nos indica que los hacen con láseres o con corriente con láser o corriente electrotérmica, en los cuales estas superficies todavía siguen en fase de experimental. Por lo tanto, no lo tenemos todavía acá. ¿Ya? ¿Cómo es el sistema de implantes? El sistema de implantes, como les iba diciendo, van a venir con diferentes tamaños o superficies. Se requiere dos dimensiones. Una, que va a ser la plataforma o el grosor o el diámetro. Y segundo, la longitud. Generalmente, en la mayoría de los implantes hay los de diámetros de 3,75 de milímetro. Ojo, doctores. Este es el implante y lo que mide de aquí a aquí va a ser 3,75 milímetros de grosor o de diámetro, de 4 y de 5 milímetros. Pero en estas plataformas también vamos a tener diferentes conexiones. Y entre las conexiones que ustedes van a poder observar, vamos a tener el hexágono externo, vamos a tener el hexágono interno, vamos a tener el de cone Morse, las cuales son las que están en la actualidad utilizándose. ¿Cuáles se utilizan más? Hexágono interno y cone Morse. ¿Ya? ¿Qué quiere decir hexágono interno? Quiere decir esta plataforma pequeñita, esta plataforma que tiene forma hexagonal, que va a ir en conexión, por eso se llama conectores, que va a ir en conexión con el pilar que habíamos indicado anteriormente. ¿Ya? Entonces es la manera como se conecta, fíjense cómo es de forma hexagonal, es la manera como se conecta el implante con los pilares. Este es hexágono externo porque el hexágono sobresale al implante. El hexágono interno, no sé si lo tengo, exactamente, el hexágono interno, fíjense, se encuentra dentro del implante. Esta conexión. Entonces, este es el hexágono externo, este es el hexágono interno, donde se encuentra dentro del implante. Aquí fíjense en el hexágono externo cómo se sale del implante, sobresale del implante su hexágono, su conexión. El hexágono interno, fíjense, se encuentra dentro. Y este es el cone Morse que se encuentra más adentro y tiene alguna superficie más grande, más a detalle. Pero sí, tenemos estas tres conexiones. ¿Ya? ¿Cuáles se utilizan más? Estas dos, porque son mucho más estéticas y permiten la regeneración, evitan la reabsorción a nivel del cuello de hueso y permiten una mejor manipulación del tejido blando. Eso lo vamos a ver, bueno, eso lo van a ver en una especialidad. Estamos viendo en forma general. Entonces, ¿hay alguna duda hasta acá, doctores? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Tenemos 6 minutos más. Tenemos 6 minutos más antes que se nos corte. ¿Nada todavía? Perfecto. Voy a seguir hablando hasta que se nos corte, doctores, y si se nos corta la siguiente clase, vamos a terminar, por favor. Entonces, para hacer un tratamiento de implantes tenemos que tener un diagnóstico y un plan de tratamiento. Y tenemos que saber, como todo tratamiento, como en todas las especialidades, tenemos que saber cuándo un paciente está contraindicado o está indicado la realización de los implantes. Veamos las contraindicaciones para un tratamiento de implantes. Y hay dos, uno relacionado con el paciente, donde podemos ver una contraindicación absoluta y una contraindicación relativa. Absolutas llamamos cuando no podemos hacerle de ninguna manera el tratamiento de implantes. Y esos van a ser en pacientes que tengan coagulopatías, hepatopatías, nefropatías o pacientes jóvenes en crecimiento prohibido hacer tratamiento de implantes o cardiopatías isquémicas. Porque es una cirugía que vamos a hacer. En las relativas, nosotros podemos observar en pacientes, llamamos contraindicaciones relativas a aquellos en los cuales se les puede hacer el tratamiento de implantes, pero teniendo las precauciones en ese paciente. Por ejemplo, en pacientes de edad avanzada pueden hacerle implantes, pero hay que controlar todo su sistema. En pacientes diabéticos tiene que estar su diabetes controlada, que reciban terapia o que fumen. Por ejemplo, en pacientes que fuman, queda totalmente prohibido después de recibir los implantes. Después de recibir los implantes,
después de recibir los implantes, entonces no tiene que volver a fumar, porque es una contraindicación relativa. Los que tienen insuficiencia coronaria y terapia anticoagulante se va también una contraindicación relativa. Pero también tenemos contraindicaciones locales. Por ejemplo, absolutas, en las cuales llamamos contraindicaciones locales en cuando el paciente presenta en la cavidad bucal. Y vamos a tener absolutas y relativas. Y en absolutas, por ejemplo, enfermedades periodontales no controladas. No pueden hacer implantes en un paciente que tiene periodontitis. Tiene que controlar primero la periodontitis y si no está controlada, pues no le hagan implantes. O tenga patología de las mucosas. En relativas, aquí vamos a ver la cantidad de hueso insuficiente, la calidad de hueso, cantidad de hueso, distancia interoclusal y para funciones son relativas. Ustedes lo pueden rehabilitar, lo pueden corregir estas contraindicaciones relativas y pueden hacer el tratamiento sin ningún problema. Por ejemplo, acá es una contraindicación relativa. ¿Qué pasa aquí? No hay un suficiente espacio interoclusal. Por lo tanto, el implante, si bien podemos poner implantes, aquí si quieren pueden poner 5 implantes, bueno, exagerando, ¿no? Pero la rehabilitación, aquí no hay espacio para ponerle un diente. ¿Dónde va a entrar el diente ahí? Entonces, se tiene que rehabilitar primero la oclusión. Acá igual, fíjense, hay parafunción, hay bruxismo. Por lo tanto, cuando hay bruxismo, el paciente va a tener tendencia ¿a qué? A destrozar sus piezas dentarias, no hay buen soporte anterior ni posterior y por lo tanto si ponen un implante y rehabilitan, el implante va a soportar mucha carga y por lo tanto va a ir al fracaso. Y acá, por ejemplo, aquí hay mucho hueso, digo poco hueso, no hay suficiente cantidad de calidad y por lo tanto no se puede colocar el implante, ¿verdad? Y aquí estoy viendo un cuadro comparativo donde ustedes van a poder ver cómo se reabsorbe el maxilar superior y el maxilar inferior. Una vez que extraemos la pieza dentaria, por ejemplo, aquí A, inmediatamente extraída la pieza dentaria, pero a medida que va pasando el tiempo, podemos llegar a una reabsorción casi total del reborde alveolar, fíjense. Y es mucho más severo o mucho más crítico en el maxilar inferior, donde podemos quedar hasta a la base del maxilar. Entonces, cuando nosotros tengamos que extraer piezas dentarias y el paciente sea un candidato para la colocación de implantes, se tiene que tomar en cuenta estos conceptos de regeneración. Antes de eso, quiero hablar de la calidad de hueso, que ustedes pueden ver 4 tipos de hueso. Tipo 1, que es totalmente cortical. El tipo 2, que tiene tanto cortical como esponjoso. El tipo 3, que es una lámina de cortical y relativamente cantidad de esponjoso. Y el tipo 4, que es puro esponjoso. ¿En qué hueso se puede colocar el implante? En el tipo 3. En este se puede poner bien el implante. En este no tiene mucha irrigación, en el tipo 2, entonces hay que tener mucho cuidado. Y en este 4 no va a haber un anclaje. Por lo tanto, hay que tener también cuidado. El ideal es el tipo 3. Y les iba diciendo, doctores, en pacientes que sean candidatos para recibir una terapia implantaria, entonces nosotros tenemos que valernos de técnicas en las cuales ustedes puedan mantener el tejido óseo. Queda un minuto, doctores, si se nos corta, por favor, vamos a continuar la clase, la siguiente, por favor. Y vemos acá, extraemos, este es un paciente para implantes, extraemos las piezas dentarias, quedamos los alveolos y procedemos al relleno de tejido óseo, fíjense el injerto, huesito, y colocamos un injertito, esto esperamos a que cicatrice, el hueso se mantiene y luego colocamos los implantes. Lo mismo en el sector anterior, fíjense, colocamos, esto se llama regeneración ósea, extraemos la pieza dentaria, abrimos colgajo, fíjense, colocamos, es la membrana, se coloca una membrana, se coloca el injerto, se coloca la membrana y se cierra la pieza. Se espera un tiempo prudente, más o menos de unos 6 a 8 meses, y luego este hueso va a estar totalmente consolidado y se puede colocar el implante. En ese sentido. Entonces, ustedes tienen que tener la idea